Buenas tardes. Como delegado nacional, me corresponde informar al mundo entero sobre un hecho crítico en Colombia, y es el pronunciamiento sobre los falsos positivos por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. Este término se refiere a la ejecución extrajudicial de civiles que, según se afirma, son víctimas de combate por parte de agentes del Estado en el curso de un conflicto armado interno. Entonces, permítame definir esto en el contexto histórico colombiano. Durante largas décadas, Colombia estuvo desgarrada por un conflicto interno extremadamente complejo, el cual le cuesta al país y a la sociedad un precio humano y social muy alto. Para colmo de males, miles de personas fueron asesinadas a sangre fría por escuadrones de la muerte ilegales que destruyeron la fe de la gente en las instituciones del Estado y dejaron profundas heridas en la sociedad colombiana. Asimismo, la JEP tendrá el deber de investigar y, de ser necesario, juzgar los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, incluso los llamados falsos positivos. Ese fue el pronunciamiento más reciente en este paso sustancial para la verdad, la justicia y la reconciliación. Es fundamental subrayar la magnitud de este evento desde un punto de vista estrictamente estadístico, en términos de relatividad. De hecho, la mayoría de la gente calcula que la cifra oficial de casos de falsos positivos supera con creces las 4.800 personas para el periodo de gobierno dado entre los años 2002 hasta el 2008, aunque muchas organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra es mucho más alta. Se trata de una estadística sorprendentemente alta que pone de relieve la extrema urgencia que esta situación sea alguna vez tomada en consideración. Por otro lado, será necesario soportar el impacto de los falsos positivos en la percepción internacional de Colombia y en la percepción pública sobre la construcción de la paz. Se les ha calificado de escándalos internacionales, daños al nombre y al honor del país, y un palo en la rueda en el trabajo de la reconciliación. En este sentido, la investigación y sanción de estas conductas debe seguir siendo un compromiso de la Jurisdicción Especial para la Paz para recuperar la confianza en las instituciones colombianas y avanzar hacia una paz duradera, rendición de cuentas, reparación a las víctimas y construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos del hombre y el Estado de Derecho deben ser el objetivo primordial. Significa que, en esencia, como representante nacional, uno busca el apoyo de la comunidad internacional y que la comunidad internacional trabaje junta para lograr este esfuerzo de paz y reconciliación. Muchas gracias. Buenas tardes, teleaudientes. Hoy, en una conferencia que acabo de presenciar, un delegado nacional de Colombia ha hecho referencia a un tema muy marcado en la historia de este país con respecto a los falsos positivos. Esta práctica ha identificado la ejecución extrajudicial de civiles y sus respectivas presentaciones en forma de bajas de combate por parte del Estado durante el conflicto interno, dejando una huella muy dolorosa que ha desfigurado el rostro de la sociedad colombiana. El delegado nacional lo puso en el contexto de la historia armada de Colombia, enfatizando décadas completas de conflictos internos que han marcado profundamente a la nación. En su intervención habló de cifras alarmantes, de informes estadísticos para validar los falsos positivos, reportando que del 2002 al 2008 se habían presentado más de 6.400 personas pertenecientes a ellos. Todas estas cifras, aunque sorprendentes, nos muestran solo la cima del iceberg de un problema de naturaleza mucho mayor y más entrelazada. Además, se habla de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, como una institución de verdad, justicia y reconciliación en Colombia. Es en este sentido que el delegado nacional presiona fuertemente para que se desistan de los falsos positivos como parte de todo el proceso para adoptar la paz en Colombia.
Exige respaldo internacional para poder velar por los intereses de las víctimas y sus familiares, con especial atención a la verdad y la justicia. Este es un llamado a la acción para todos los actores de un ambiente de construcción de paz en Colombia y un recordatorio de la necesidad de mirar al pasado de maneras que puedan conducir a un futuro mejor. Informe de Juana Pérez, de regreso a usted desde el Salón Internacional de Conferencias. Vuelvo con ustedes al estudio donde tenemos una entrevista con una experta en el tema. Gracias, Juana, por ese informe especial y para abordar este tema con más detalle. Ahora me acompaña la doctora Marta, especialista en conflictos y derechos humanos. Muchas gracias, doctora, por sumarse a esta discusión y es un placer para nosotros contar con su conocimiento y apoyo en este tema que sin duda nos concierne a todos. Quisiera empezar pidiéndole, doctora, que nos explique qué son los falsos positivos y cuál es su impacto en nuestro país. Claro que sí, Ernesto. Primero que todo agradezco esta oportunidad y el placer es mío. Exactamente, Ernesto. Representa una práctica abominable que ha afectado considerablemente a la sociedad colombiana. Se refiere a la conducta de agentes estatales, consistentes a partir de ahí en ejecutar extrajudicialmente a civiles, presentados luego fraudulentamente como combatientes muertos en un conflicto armado de carácter interno. Estas miles de víctimas inocentes han sido dejadas por estos crímenes en sus acciones y han traído un ambiente de miedo y desconfianza hacia las instituciones de este Estado. Terrible escuchar, doctora, esa percepción. Escuchábamos también a nuestra periodista Juana hablar de la JEP. ¿Cuál es el papel de este organismo especial para la paz en este contexto? Pues ellos actúan como la institución más importante para la verdad, la justicia y la reconciliación, pactada en dichos acuerdos y vigentes desde el año 2016, ocupándose la JEP de la investigación, juzgamiento y sanción de los crímenes ocurridos durante el conflicto armado, incluyendo los falsos positivos. El trabajo tiene que continuar en la búsqueda de verdad, para garantizar la rendición de cuentas con reparación a las víctimas por el momento. Gracias, Marta. Cuéntanos ahora cuáles son los dilemas principales que tiene que enfrentar Colombia para hacer frente a los llamados falsos positivos. Claro que sí, Ernesto. Para romper con la impunidad es uno de los desafíos más importantes que tenemos y que quienes cometen estos crímenes sean juzgados. De igual manera, requiere acciones para la prevención futura de ocurrencias similares de falsos positivos y para la protección de los derechos humanos de todos en Colombia. Genial, Marta, esta entrevista va muy bien. Otro de los puntos que me gustaría evaluar tiene que ver con la formación en las escuelas de Colombia. Es por ello que te planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que se puede abordar estas cuestiones de manera educativa y qué tipo de ventajas podría proporcionar a nuestras generaciones futuras? Vaya, esta es una pregunta muy relevante. En mi opinión, entre las cosas más vitales que la juventud colombiana debe internalizar en un intento por construir una sociedad mejor, se encuentran nociones como justicia, verdad, reconciliación. Por lo tanto, es muy coherente que el currículo que se da en las escuelas vaya en la misma vía de la inclusión de falsos positivos y el trabajo de la JEP, como parte de la educación en derechos humanos y ciudadanía. Esto no solo ayudará a que los estudiantes tomen conciencia de la gravedad de tales crímenes, sino que también promoverá una cultura de derechos humanos y legalidad. Marta, ¿cómo podría ser la integración en las escuelas y qué recursos serían necesarios para realizar tan ambicioso proyecto? A ver, Ernesto, para esto existe una enorme necesidad de preparar al docente respecto de las graves cuestiones que deben abordarse en materia de derechos humanos, conflictos armados y justicia de transición.
Para aprovechar los materiales específicos de otros recursos, en general, es necesario establecer diversas disposiciones que permitan la organización de actividades extracurriculares, incluidos los debates o charlas de los respectivos expertos sobre las mismas, para informar y complementar el aprendizaje disponible dentro del programa en torno al aula. Se cree también que es a través de la educación que se puede contribuir a la construcción de la cultura de un país y al establecimiento de la paz y la reconciliación en Colombia. Muchas gracias, doctora Marta, por esta información que tiene que ver con la formación de un futuro mejor en general, sin duda partiendo de la educación. Estoy realmente entusiasmado con la forma en que estos temas se contextualizan e integran en los procesos formativos de las escuelas colombianas. Gracias por este tiempo y conocimiento. Ernesto y Juana, el agradecimiento es mío hacia ustedes por este espacio de enriquecimiento y crecimiento, que no solo es social, sino también personal. Bueno, queridos teleaudientes, y así concluye la conversación sobre los falsos positivos, la JEP y el impacto que busca tener en los niveles generales de educación. Estén atentos a más noticias, análisis y otras notas de interés a nivel nacional e internacional. Eso es todo por ahora.